Bienvenidos, estimados seguidores de Infozone, a la entrevista, este espacio donde ya saben que nuestro compromiso es analizar la actualidad y ofrecerle las voces, primero, más autorizadas y sobre todo conocedores de los temas. Y estamos en una época postelectoral, pero muy importante porque se está abordando uno de los temas que va a cambiar la realidad, sobre todo jurídica del país, que es la reforma al Poder Judicial. Y el día de hoy aquí en la entrevista en Infozone tenemos a un abogado especialista en estos temas, miembro de la barra de abogados, capítulo Sonora. Bienvenido, Omar Guillén, a Infozone. No, muchas gracias por la invitación, mi estimado Luciano, y a tus órdenes. Pues Omar, desde tu perspectiva, como miembro de la barra de abogados, capítulo Sonora, y desde tu experiencia como abogado, ¿qué tan necesaria es esta reforma al Poder Judicial, que es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a retomar la presidenta electa Claudia Sheinbaum y de la cual se están haciendo, pues justamente estamos inmersos en diversos foros? Bueno, la verdad es que primero, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación y entrando directo al tema te digo, de que se ocupa una reforma al Poder Judicial es sin duda una necesidad. Si ocupamos una reforma al Poder Judicial, hay grandes rezagos, hay grandes reclamos y por mencionar algunos te puedo decir el tema de la justicia pronta y expedita. Ahorita en los tribunales tenemos asuntos que tienen más de 5 años esperando una resolución, tenemos personas en la cárcel que no se les ha dictado sentencia y llevan esperando cerca de 3 o 4 años, o juicios testamentarios interminables. Y eso no puede continuar así. Y si a esto le sumas que es una realidad que la justicia para todos tampoco ha llegado. La justicia en Sonora y en México podemos decir que es una justicia elitista, es una justicia que solamente es alcanzable para el que tiene dinero y eso ha provocado que surjan este tipo de propuestas agresivas para poder lograr un cambio real. Y eso no es lo único, Luciano. Tenemos, pues la verdad, que reconocer que entre el magistrado y el juez hay una gran distancia con el ciudadano normal, con el ciudadano común. Los ministros ya han reconocido que no han logrado esa comunicación con el ciudadano, ese acercamiento para que el ciudadano conozca lo que hace un juez, lo que hace un magistrado, lo que hace un ministro, ni tampoco qué resultados se buscan. No se ha generado esa confianza con el usuario y en ese sentido, por eso esta gran distancia. Ahora, si a esto le sumas un gran reclamo por la comunidad en general, de los excesos de algunos ministros, donde todos sabemos que ganan 206,000 pesos al mes, pero tienen una serie de prestaciones que llegan a alcanzar, pues no sé, beneficios de hasta 600,000 pesos y que eso es... 600,000 pesos al mes, estamos hablando. Así es. Es una barbaridad eso, Omar. Bueno, es un agravio para la ciudadanía, desde la luego. verdad es que eso es lo que tiene molesto o molesta a la comunidad en general. Estás hablando de pagos de carros blindados, de pagos de choferes, pagos de servidumbres, pagos de celulares, pagos de renta incluso de su casa y una serie de dádivas que no es correcto que esto siga así. Bajo este contexto, pues viene la reforma. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente de la República? A ver, discúlpame que te interrumpa. Lo primero y más importante, Omar, sentando las bases de por qué es necesaria la reforma. O sea, dirías que en México hasta ahora tenemos una justicia que no es justa. Esa es la clave. O sea, el que acude para dirimir un asunto penal al Poder Judicial no va a tener claro si va a tener justicia. Esa es la clave. Lo que decíamos ahorita, algo que pudiera ser muy ilustrativo, es que si tú no tienes dinero para pagar un abogado, si tú no tienes dinero para pagar los gastos de juicio, si tú no tienes dinero para pagar algunos procesos que ocupas como algunos dictámenes, pues no tienes justicia. No tienes justicia, entonces no hay justicia para todos. No hay justicia finalmente si no tienes el recurso económico para poder pagar el proceso. Y eso, dentro de otras cosas, Luciano, es parte de la impunidad. Tú no puedes accesar a la justicia porque no tienes dinero. Está bien. Entonces quiere decir que no tuviste la solución a tu problema y esto pues implica que la persona que cometió ese delito en tu contra o ese fraude en tu contra o ese abuso o ese incumplimiento de contrato en tu contra, pues lamentablemente no pudo reparar el daño o no pudo atender su deuda. ¿Por qué? Porque no tuviste dinero. Y eso es parte de la impunidad. Entonces sí tenemos una justicia deficiente. Esta reforma al Poder Judicial propuesta básicamente, o uno de los puntos más importantes,
es que dice magistrados, jueces, que sean electos mediante el voto popular. Esto que parece, dicho así rápido y pronto, muy democrático, porque bueno, pues altos cargos del Poder Judicial que los elija la gente. ¿Qué tan beneficioso o riesgoso puede ser? Porque estamos hablando de puestos muy técnicos, eh, pero claro, ahora podemos entrar en la polémica de si un diputado que es electo por la gente es un puesto técnico o no, y sí lo elige la gente. Y muchas veces llega gente que a lo mejor no está preparada, pero son diputados. Entonces, qué bueno darle el poder al pueblo, pero en el caso de jueces, magistrados, ¿qué tan riesgoso es? Déjame nomás poner un poquito el contexto de esta reforma de la que hablas. Como bien lo dices, la propuesta implica el cambio de cerca de 1.688 ministros, magistrados y jueces. A la par de esto también se propone que ahora la Suprema Corte de Justicia no tenga 11 ministros, que tenga 9 y que su puesto no dure 15 años, sino que ahora dure 12 años. Pero hay otra cosa todavía bastante fuerte que también ordena la reforma, el cambio de los poderes judiciales en las entidades federativas. Estamos hablando de un cambio de más de 5.500 jueces y magistrados locales. Y ahí sale la primera pregunta. ¿Cuánto nos va a costar la elección? La elección pasada costó 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto va a costar esta elección? Ese es un primer cuestionamiento. Pero a la par de esto, como bien lo decías, ¿quién va a escoger a los aspirantes? Y ahí es donde se establece una línea muy delgada, donde nosotros tenemos que estar muy atentos a que el partido hegemónico no secuestre a estos aspirantes, porque en un primer saque, el poder legislativo propondrá a 10 aspirantes, el poder ejecutivo propondrá a 10 aspirantes y el poder judicial podrá proponer a 10 aspirantes. ¿Para qué? Para ser ministros de la Corte, para ser magistrados del Tribunal Electoral o para ser magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero si te fijas, la manera en proponer a los aspirantes es en donde la comunidad jurídica está poniendo su primera atención, que al final de cuentas hay un partido hegemónico y esa línea tan delgada queremos evitar que se cruce. Es un primer punto. El segundo punto, el tratar de sacar esa columna vertebral del Poder Judicial y tratar de meterle otra en un mismo momento es demasiado riesgoso. Sin duda se crea una inestabilidad adentro del Poder Judicial, no solo para el tema de los asuntos, sino también en el tema laboral. Hay jueces y magistrados que tienen más de 10 años dentro del Poder Judicial con una carrera de una serie de preparaciones, exámenes, trabajo de muchos años en los que como nosotros comunidad jurídica tampoco pudiéramos estar de acuerdo en que con un solo plumazo estuvieran fuera. ¿Dónde quedan sus derechos laborales? ¿Qué se propone? ¿Qué se va a hacer con estos cerca de 1.646 magistrados y jueces que al parecer de un solo tajo se van a quedar posiblemente sin trabajo o van a tener que pedir licencia para irse a ser candidatos, porque ellos también tienen oportunidad de ser candidatos? Y en otro orden de ideas, el otro tercer punto que también se me hace muy, muy importante que se pueda platicar. Es posible, Luciano, y esto es muy delicado, que cuando se someta a una votación un puesto de juez o de magistrado o de ministro, pues lo que se ponga en juego es la popularidad y no la capacidad. Lo que se ponga en juego es el carisma, lo que se ponga en juego son otro tipo de atributos que la idoneidad del quien pudiera ser el próximo juez, porque no podemos olvidar algo, este es un puesto técnico, no político. Por eso es importante que se hagan estas mesas de trabajo y en ese momento también nosotros estamos muy puestos para poder decirles a esas voces que dicen que no se le va a cambiar nada a esa iniciativa, pues decirles que esperamos que solamente sean voces. Y nosotros nos quedamos con el discurso de Claudia Sheinbaum, que dice que estas mesas o estos diálogos del poder que tenemos, del poder judicial que tenemos y del poder judicial que queremos, realmente pues puedan ser diálogos abiertos donde podamos participar todos. Tú tienes ahorita claro, el día de ayer se hace el primer diálogo en el Congreso de la Unión. Y yo ya tengo una primera observación. No se invitó a la comunidad jurídica.
no participaron los abogados. Participaron los presidentes de los grupos parlamentarios, participaron los ministros de la Corte, incluso participaron algunos líderes sindicales de la estructura laboral del Poder Judicial, pero no se le dio voz a los abogados. A mí me hubiera gustado mucho escuchar a Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en México, y que pudiera también dar su opinión. ¿Por qué? Porque finalmente el abogado representa al usuario. El abogado es el que tiene que trabajar frente al Poder Judicial, frente al juez, frente al ministro, frente al magistrado, y tratar de buscar aportar los elementos para que se imparta justicia, pero no fue parte de ese diálogo. A ver, Omar, la Barra Mexicana de Abogados, que es un sector, no es la única agrupación a nivel nacional de abogados, pero es un ente importante en este tipo de decisiones. ¿Cuál es la propuesta sobre la propuesta presidencial que hay? ¿Cuáles son las modificaciones que haría? ¿Qué pondría sobre la mesa a día de hoy? Yo creo que hasta este momento lo que ponemos sobre la mesa o lo que la comunidad jurídica pudiera sugerir es primero que pues definitivamente sí ocupamos otra corte. O sea, la posición desde lo que es el abogado litigante es sí necesitamos reformar el Poder Judicial. La segunda cosa que ponemos sobre la mesa es que nosotros sí necesitamos que se abra el diálogo, sí necesitamos estas mesas que se están impulsando desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, pero también creo muy importante que podamos nosotros juntos construir el mecanismo, construir el cómo. Finalmente entiendo que la propuesta del presidente de que ahora sean votados los jueces y ministros y magistrados, pues va encaminada a que exista más cercanía entre el ciudadano y el juez, o el ciudadano y el magistrado. Y ciertamente lo entiendo, créeme que lo entiendo por conocimiento de causa. Pero vas a decir un pero. Tenemos que cuidar, y vuelvo a retomar, la idoneidad de los aspirantes. Yo creo que la clave de este debate es eso, amigo. Ayer escuché muy atentamente la postura de los ministros, y muchos de los ministros consideran pues que pudiera sí ser viable la elección de los magistrados y de los jueces. Lo que ellos ponen sobre la mesa es, primero, que tendría que ser gradual, que no pudiera extirparse completamente más de 1.649 puestos y querer rápidamente meter otros por la inestabilidad interna, pero no solamente interna, también esa crisis genera cierta incertidumbre en los inversionistas. El tema económico, o los inversionistas a nivel mundial están muy atentos de qué va a pasar con la impartición de justicia en México para tener certeza jurídica, porque eso lo sabemos muy bien, Luciano. Si no hay certeza jurídica, el inversionista no quiere invertir. Pero ver, justamente la reforma, una de las claves de la reforma o de las esencias de esta reforma, ¿no sería combatir la corrupción que hay en el Poder Judicial? Además de los abusos, que ya hemos dicho, un magistrado que cobre entre sueldos y prebendas más de $500,000 de pesos mensuales que salen del erario público. Quiero decir, no hay que asustarse que una persona bien preparada cobre eso, pero a lo mejor en el sector privado. En el sector público a lo mejor es una grosería esas cantidades, teniendo en cuenta con lo que vive la ciudadanía. Entonces, más allá de los abusos, que hay que acabar con ellos, creo que pues no hay mucha discusión. Además, la corrupción y cómo es un sistema que a lo mejor no hace justicia, que es lo primero que tú me decías. Un sistema que no defiende al inocente, precisamente, que sigue intereses muchas veces. Entonces, ¿eso no daría mayor certeza? Un sistema montado con mayor sed de justicia. Bueno, más que no defender al inocente, tal vez creo que no defiende al que no tiene dinero. Ahora, al final, creo que hay algunas propuestas que son buenas y hay que retomarlas. Entre ellas es extirpar el Consejo de la Judicatura Federal y crear un ente administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal de disciplina judicial quedaría totalmente independiente de la Corte, y eso va a ayudar a poder reducir estas áreas de oportunidad, o reducir más bien la posible corrupción que existe en algunas áreas del Poder Judicial. Creo que este es un buen primer paso. Y el otro buen primer paso, que creo que se queda corto, pero manda una buena señal, es que en la reforma se establece que los procedimientos penales solamente deberán de durar 1 año.
o los procedimientos fiscales solamente podrán durar 6 meses. De alguna forma esto le abona a la justicia pronta y expedita, pero creo que se tiene que abrir a las demás materias y esto es parte de las propuestas que se quieren hacer por parte de la comunidad jurídica y creo que también por parte de muchos ministros y magistrados de la Corte. No podemos tampoco, en este sentido, denostar a la totalidad de los jueces como corruptos. Yo conozco jueces muy buenos, muy humanos y muy preparados. Y creo que estos elementos muy positivos de la sociedad vale la pena que también puedan competir y nosotros también poder medir esa idoneidad y esa calidad humana y esa cercanía con el ciudadano que ahorita es lo que todo el mundo estamos exigiendo. Y que sea una carrera, una profesión de carrera, también creo que esa parte es importante, ¿no? Profesionalizar los cargos. Acabas de tocar un tema importante. Ahorita la reforma te pide, entre otras cosas, que para poder ser juez o magistrado o ministro, que tengas 30 o 35 años, que seas abogado y que tengas 10 años cuando menos de experiencia. Pero creo que esos requisitos a todas luces nos quedan a deber. Creo que sí debemos arreciar esos requisitos, tenemos que fortalecer ese filtro para que realmente puedan llegar personas con la capacidad técnica. ¿No es suficiente? No es suficiente. No son suficientes. Creo que no son suficientes esos requisitos. Entiendo el motivo del por qué son esos requisitos. ¿Habría demasiados aspirantes en el país? Sin duda lo habrá. Cumplen con Sin duda lo habrá. Pero ahorita, y lo decíamos en la mañana en otro comentario con algunos jueces, lo que está en juego ahorita no es la reforma de una ley como tal, como pudiera ser la responsabilidad de un diputado o algún programa social, como pudiera ser la responsabilidad de un funcionario público. Los jueces tienen en sus manos, en muchos de los casos, la libertad de una persona. Por eso se tiene que ser más escrupuloso en los requisitos que debe de cumplir la persona que aspire a ser juez, ministro o magistrado, y como puede ser precisamente de esta idoneidad que estamos hablando, que sea una persona que tenga la experiencia, la capacidad, las aptitudes, que pueda pasar una serie de exámenes donde nosotros como ciudadanos estemos tranquilos de que tenemos a la persona con la mejor capacidad, pero también con calidad humana, y que pueda esta reforma lograr que se rompa ese esquema donde a veces pues hay algunos ministros que pueden caer en una posición de semidioses, pues, y eso es lo que enerva a la gente, eso es lo que molesta a esas poses a veces que no ayudan en nada. Y hoy creo que esto puede lograrse, creo que esta reforma puede llegar a buen puerto, ¿no? A ver, una de preguntas y respuestas rápidas, Omar. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Tú como abogado lo habrás vivido. ¿Hay corrupción? Yo creo que no podemos ocultar que sí debe de haber corrupción en el Poder Judicial. ¿Es necesaria la reforma entonces? Es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero no, insisto, no solamente por el tema de la corrupción. Y debemos de seguir buscando ese principio fundamental de una justicia pronta y expedita. Tenemos que lograr que la mamá que está exigiendo una pensión alimenticia rápido se resuelva la resolución, se resuelve y se le dé solución. Tenemos que lograr que la familia que está esperando que se resuelva una herencia para poder invertir y hacer negocio, rápido se le dé solución. Tenemos que buscar la manera de que alguien que reciba un robo y que de alguna manera se recupere la cosa que se le robó inmediatamente se le sea reintegrada. Tenemos que lograr más rápido las reparaciones del daño y se puede hacer. Y esa es la parte que no veo con claridad. No hay una reforma en el procedimiento, no hay una reforma en los procesos. Creo que esa parte, insisto, también debe de ser tema en esas mesas de diálogo. Y el otro tema que decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder atacar el tema de la justicia para todos? Porque ese es un problema toral. Podemos hablar de la corrupción, podemos hablar de la justicia pronta y expedita, podemos hablar de los excesos de los ministros, sí, pero al final, al ciudadano de a pie, a nosotros, los que todos los días vivimos un día a día en nuestros negocios, ¿dónde está la justicia para todos? Porque, Luciano, tú me dirás si hay razón o no. Si tú ahorita tienes un problema contractual y tú quieres iniciar un proceso, pues tienes que pagar un abogado, tienes que pagar periciales, tienes que pagar publicaciones. ¿Pero qué solución tiene eso? Eso no se va a arreglar con una reforma. El abogado va a seguir costando. El tema de los tiempos creo que es clave, ahí sí. Pero sí los abogados siempre van a costar, tienen las tarifas que tienen. Quiero decir, ahí es un poco difícil abordar, ¿no? Pero sí hay cómo. Y esa es la clave de todo esto.
creo yo que debe de sumarse a esta reforma las defensorías de oficio y tienen que fortalecerse las defensorías de oficio. ¿Para qué? Para que el que no tiene dinero pueda llegar a la defensoría de oficio y se le pueda hacer su demanda, se le puedan hacer sus periciales, se le pueda decir por dónde, se le pueda informar y que realmente pueda obtener la justicia pues que estamos buscando todos, ¿no? Que sea para todos. Y en lo personal, de la mano de esto, tal vez debería de hacerse una estrategia por parte del Poder Judicial para que la gente sepa en su totalidad cuál es la función del Poder Judicial y cuál es el resultado que te puede dar. Si puede haber justicia para todos, tenemos que buscarla. Oye, Omar, a ver, clave, ¿tiene esta reforma una componente política? Pareciera que lo está impulsando el partido en el poder, Morena, a través de todos sus elementos, y en la oposición hay una cierta reticencia. ¿Tiene una componente política también? ¿Tu postura muy particular tiene algo de político? Bueno, yo digo que sí. Honestamente, creo yo que ahí es donde también será centrado el debate. Nosotros quisiéramos que los que propongan a los aspirantes no pertenecieran a ningún partido o no pertenecieran a ningún tipo de poder. Nosotros creemos que un ente independiente, autónomo, de ciudadanos reconocidos o buscar ese mecanismo entre todos para que no exista ese temor de que el partido hegemónico pueda secuestrar a los aspirantes. Y ese será debate. Estoy convencidísimo que ese es el primer debate. ¿Quién propone a los aspirantes? Nosotros en este momento creemos que lo más sano es que sea un ente independiente, que no tenga ninguna liga política y que pueda evaluar a los aspirantes en razón de su idoneidad y que con esto podamos tener aspirantes a ser candidatos de calidad y que, pues, si así se decide, que esos aspirantes se sometan a consideración de la población, pero que ya la elección sea en torno a ese aspirante que cumpla con todos tus requisitos. Va a ser difícil, pero creo yo que si hay voluntad y hay voluntad por parte de la próxima presidenta de la República, creo que podemos tener una gran reforma. Por último, Omar, se hablaba de que en los países con una democracia avanzada, todo el mundo, a nivel mundial, solo en Bolivia se ha implementado este tipo de elección popular que llevan, creo que si no son 12, 13 años con este sistema. Fíjate que los testimonios que han surgido a raíz de la propuesta en México pues no son muy buenos. Dicen que el sistema ya se ha hecho en 2 veces y que el partido hegemónico en Bolivia pues ahora tiene problemas internos y que en esa tercera ocasión que tenían que salir la elección de elementos del Poder Judicial no se ha podido celebrar. ¿Hay una mala experiencia en Bolivia? ¿Eso significa algo? ¿Podemos extrapolar algo a México o somos sociedades diferentes? Yo creo que ese esquema se debe de revisar para que no se cometan los mismos errores. Tenemos también algunos ejemplos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando? De repente el juez empieza a emitir sentencias por votos. Y ese es un riesgo que se está corriendo. Que el juez, pues teniendo claro que para poder subir a ministro o para poder subir a magistrado, que sería lo inmediato, pues tiene que someterse a una votación, pudiera a lo mejor su criterio en emitir una sentencia estar sesgado. Ese es un gran riesgo, porque ha pasado en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos ya vienen las elecciones, en algunos jueces locales empiezan a emitir más sentencias, se incrementa el número de sentencias. Más populares, además. Y bueno, que eso te da popularidad. El punto es que tenemos que, insisto, regreso a las propuestas, a juntos buscar el mecanismo más adecuado. Al final, ¿qué es lo que queremos? Una justicia pronta y expedita y una justicia para todos y un poder judicial limpio y sin corrupción. Esos son los puntos más importantes. Creo que vamos por un camino bueno. Yo lo único que pediría aquí en tu programa es que sí se tome en cuenta a las barras de abogados de todo el país, a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Por qué? Porque al final también nosotros somos los usuarios. Perfecto. Bueno, Marc, creo que la verdad este es un tema que justamente ayer se comenzaba a nivel nacional las discusiones. El día de hoy, sin ir más lejos, tenemos en el Expo Forum la realización de un foro al que diversos actores políticos han invitado. Omar, ¿te han invitado a ese foro en el Expo Forum en la tarde, a las 6?
Tengo entendido que a mis compañeros de la Barra Mexicana de Abogados de aquí de Hermosillo están invitados. Bueno, por si no, ya empezamos mal. Lo que tienen es que invitar a cuantos más actores posibles, porque para eso son las mesas, ¿no? Finalmente. No, y la comunidad jurídica tiene que ser parte de esto, insisto, nosotros somos los usuarios principales. ¿Por qué? Porque la persona llega con el abogado para que el abogado represente al ciudadano en un litigio, en un procedimiento. Entonces, pues eso creo yo que es más que claro. Se queda demostrada la importancia de la participación de la comunidad jurídica que no pertenezca ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo. Perfecto, Omar. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu inestimable análisis. No, y gracias por la invitación y créeme que vienen momentos bien interesantes. Yo culminaría con esto. Ayer se hizo el primer diálogo con el tema de la reforma al Poder Judicial. Van a ser nueve foros de consulta. El que nos queda más cerca es el de Sinaloa, que si no me falla el calendario, ahí ahorita lo checamos, creo que está para el 9 de agosto. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en cada uno de los foros. Este foro de ayer estuvo muy interesante, estuvo la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, estuvieron todos los presidentes de los grupos parlamentarios, estuvo el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, y bueno, creo yo que todos emitieron su opinión. Nos deja todavía más claro cuál es la postura del Poder Judicial. Creo que la postura del Poder Judicial es un poquito más, no está cerrada. Creo que la postura que vi del Poder Judicial puede darse el tema de la elección de los jueces y magistrados, pero la propuesta es que sea gradual, que sea en la medida en que se vayan desocupando las posiciones. Habría que analizar esa postura del Poder Judicial. Creo que la postura del exministro presidente Arturo Saldívar fue un poco agresiva. Creo que hizo algunos señalamientos muy fuertes en ese foro que creo que no venían al caso. Y en el sentido de los diputados, presidentes de los grupos parlamentarios, veo mucha disposición al diálogo. Escuchamos a los presidentes de los grupos parlamentarios en el Senado y en la Diputación y de diputados, y veo esa posición. Esperamos que sigan por esa ruta. Creo que valdría la pena analizar cada foro una vez que se vayan dando para ver cómo va dando forma esta nueva propuesta de impartición de justicia para todos los mexicanos. Muy bien, están sentadas las bases, van a ser unos meses de análisis hasta el año que viene que se daría la posible aprobación de esta reforma con la nueva legislatura, ¿no? No, en septiembre. En septiembre, con la nueva legislatura. En este septiembre, con la nueva legislatura, pues toda vez que hay una mayoría calificada por parte del partido hegemónico, parece ser inminente que en septiembre se apruebe, y en junio del año que entra, del próximo año, pudiéramos tener las primeras elecciones de jueces, magistrados y ministros. Ahora, en un primer saque estamos hablando de cerca de 1,688 puestos, pero no perdamos de vista esto, y creo que es importante decirlo. La mayor parte de los asuntos no está en el Poder Federal. El 95% de los asuntos está en el terreno local. Y estamos hablando de que también se van a cambiar cerca de 5,500 magistrados y jueces locales. Y esa parte vale la pena revisarla, porque insisto, el 5 o el 10% de lo que tiene que ver con la impartición de justicia está en la esfera federal. La esfera local tiene el porcentaje más amplio entre temas familiares, penales, civiles, mercantiles. Está en el terreno local. Está muy importante, creo que eso se tiene que revisar aparte, ver cuál es la postura del gobernador, ver cuál es la postura del presidente del Supremo Tribunal aquí en Sonora, porque se viene un trabajo bastante amplio, y creo que ahí también tenemos que estar todos juntos buscando que tengamos una estructura sólida, una estructura más cerca del ciudadano y una estructura de impartición de justicia que sea más rápida y expedita. Vamos a estar muy atentos, Omar. Muchas gracias por tu análisis. No, gracias por la invitación y a tus órdenes. Seguidores, esto ha sido la entrevista del día de hoy con Omar Guillén. Él ya saben que fue diputado, actor político y además es abogado y miembro de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Sonora. La verdad que es un tema al que yo les emplazo a que le den seguimiento en estos próximos meses. Va a estar la discusión en las mesas, en la calle, y todos debemos participar de esto. Además, ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales. Ahí, Camilo, estamos en todas las redes, ¿verdad? Orlando, estamos en todas. En Instagram, en TikTok, en todas las redes estamos. Pueden seguir la actualidad local, estatal y a nivel nacional. Y nos vemos aquí la próxima semana en La Entrevista, en Infosón.